Bienvenidos a El Relator Oscuro, el canal donde desentrañamos los casos más sombríos y escalofriantes de la historia criminal. Hoy nos adentramos en las profundidades de la maldad humana con un episodio especial, un viaje a través de los crímenes que no solo tiñeron de rojo las crónicas policiales de Argentina, sino que también dejaron cicatrices imborrables en el alma de la nación. Exploraremos los detalles más sórdidos de asesinatos en masa, crímenes macabros y traiciones inimaginables. Nos sumergiremos en las mentes perturbadas de asesinos que, ya sea por la desesperada necesidad de dinero, por una codicia insaciable o por una pura y helada maldad, cambiaron para siempre la historia criminal del país. Antes de abrir este oscuro expediente, quiero recordarte que si este tipo de contenido profundo y respetuoso te resulta valioso, no olvides darle like al video, compartirlo y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción, cada muestra de apoyo, representa un recurso invaluable que nos permite continuar financiando estas exhaustivas investigaciones y traerles estas historias. Además, estoy emocionado de anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo canal hermano, El Relator de Misterios, un espacio dedicado a explorar esos casos inexplicables, esos enigmas sin solución que desafían toda lógica y nos recuerdan lo poco que sabemos del mundo. Visítalo y únete a esa nueva comunidad de exploradores de lo desconocido. Ahora, sin más preámbulos, que se haga el silencio. Comencemos nuestro descenso a la oscuridad con el primer caso, el hombre que, por un puñado de billetes, aniquiló a su propia sangre. Su nombre era Mateo Banks, pero la historia lo recordaría con un apodo mucho más siniestro, Mateocho. La historia de Mateo Banks es una de las más perturbadoras de la Argentina, y no solo por la brutal cantidad de víctimas, sino por la frialdad metódica y la máscara de respetabilidad que se resquebrajó para revelar al monstruo. Este hombre, que parecía ser un pilar inamovible de su comunidad, un faro de la moral y el éxito, se transformó en una bestia acorralada por la desesperación financiera. Su caso es una lección brutal sobre cómo la ambición por el dinero y el pánico a perder un estatus social pueden corromper el alma hasta convertirla en un páramo desolado. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es una crónica de traición, sangre fría y una ambición tan desmedida que devoró todo a su paso. Corría el año 1922. El mundo se recuperaba aún de las heridas de la Gran Guerra y Argentina, conocida como el granero del mundo, vivía una era de prosperidad para sus clases terratenientes. En la apacible y rural localidad de Parrish, en el partido de Azul, provincia de Buenos Aires, el tiempo parecía transcurrir a un ritmo distinto, marcado por las cosechas y el ganado. En este escenario bucólico, un hombre de 49 años, de ascendencia irlandesa, era la personificación del éxito y la respetabilidad. Su nombre era Mateo Banks y Quina. Sin embargo, en un solo día, el 18 de abril de 1922, este hacendado modélico grabaría su nombre en los anales del crimen argentino, convirtiéndose en el primer asesino en masa registrado en la historia del país. La prensa, con su ingenio macabro, lo bautizaría Mateocho, un juego de palabras que encapsulaba la magnitud de su masacre. Mató a 8 personas, 8 almas extinguidas en las estancias El Trébol y La Buena Suerte, 2 nombres que, tras la masacre, sonarían a ironía sangrienta. Mateo Banks había nacido el 18 de noviembre de 1872, en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses que, como tantos otros, buscaron en la pampa argentina la promesa de una vida mejor. Sus padres, Matthew Banks y Mary Ann Quina, se establecieron primero en Chascomús para luego mudarse a Azul, donde su esfuerzo y trabajo duro dieron frutos. Dejaron tras de sí una herencia de tierra y 7 hijos: María Ana, Dionisio, Miguel, el propio Mateo, Pedro, Catalina y Brígida. La familia prosperó, y para 1922, los hermanos Banks eran dueños de 2 prósperas estancias heredadas tras la muerte de sus padres. Mateo, en particular, había cultivado una imagen pública impecable. Era un hombre de mundo, padre de 4 hijos, miembro distinguido del Jockey Club de Azul,
presidente de la Liga Popular Católica, vicecónsul honorario de Gran Bretaña y representante comercial de la prestigiosa marca de automóviles Studebaker. Su matrimonio con Máxima Gainza, una dama de la alta sociedad local, no hacía más que cimentar su posición como un pilar de la comunidad, un hombre cuyo patrimonio y reputación parecían intachables. Pero bajo esa fachada de éxito y piedad se escondía una realidad putrefacta. Matteo Banks era un hombre ahogado en deudas. Su pasión secreta, su vicio incontrolable, era el juego. Las cartas y las carreras de caballos habían drenado su fortuna y lo habían dejado en una situación financiera desesperada. En 1921 ya había vendido a sus hermanos las tierras que le correspondían por herencia, pero el dinero se había esfumado. En un intento desesperado por mantenerse a flote, recurrió a la estafa. Falsificó la firma de su hermano Dionisio en un poder para vender cabezas de ganado que no le pertenecían. El engaño fue descubierto y la amenaza de una denuncia penal, que lo llevaría inevitablemente a la cárcel y a la humillación pública, se cernía sobre él como una sentencia de muerte. Fue la combinación letal del pánico a la prisión y la asfixia de sus deudas lo que plantó en su mente la semilla de una solución monstruosa. Si eliminaba a toda su familia, se convertiría en el único heredero de las estancias y de toda la riqueza familiar. Este plan no surgió de la nada. La historia de Banks ya estaba salpicada de episodios oscuros que, en retrospectiva, dibujaban el perfil de un depredador. En 1897, siendo joven, se vio envuelto en un robo a su entonces empleador, Henry McCracken. Poco después, McCracken fue encontrado ahorcado. La muerte se caratuló como suicidio, pero las sospechas siempre rondaron a Matteo. Ya en la estancia La Buena Suerte, ocurrieron otras 2 muertes por arma de fuego que se archivaron como accidentes de caza, pero que dejaron un regusto a duda en la comunidad. En 1912, su nombre volvió a asociarse con la tragedia. Tras trabajar en una estancia en la provincia de San Luis, todos los habitantes del lugar fueron asesinados en un robo, excepto él. Matteo regresó a Azul, una vez más, como el único superviviente de una masacre. El martes 18 de abril de 1922, Matteo decidió que era el día. Su primer método fue el veneno, sutil y silencioso. Vertió una fuerte dosis de estricnina, un veneno comúnmente usado para matar roedores, en el puchero que la familia compartiría para el almuerzo. Pero su torpeza lo traicionó. La dosis fue tan alta que el sabor amargo y extraño de la comida alertó a sus hermanos. Repugnados, tiraron el guiso, salvando sus vidas momentáneamente, sin tener la más mínima sospecha de que compartían la mesa con un asesino. Frustrado pero no disuadido, Banks cambió de táctica. La sutileza había fallado. Ahora usaría la fuerza bruta. Se dirigió a una armería y compró una caja de balas para su rifle Winchester calibre 16. La jornada de sangre estaba a punto de comenzar. El raid homicida arrancó a mediodía en la estancia La Buena Suerte. Allí se encontró con su hermano Dionisio, de 55 años. Sin mediar palabra, le disparó 2 veces, matándolo en el acto. Su sobrina Sara, de apenas 12 años, fue la siguiente. La atacó con una saña inexplicable, primero golpeándola brutalmente con la culata del rifle y luego rematándola con 2 disparos. Por la tarde, el peón Juan Gaitán, de 30 años, llegó a la estancia para sus labores. Un solo disparo certero de Banks acabó con su vida. Al moverse hacia la otra estancia, el Trébol se cruzó en el camino con el otro peón, Claudio Loíza, de 22 años. Le disparó en el cuello y al verlo aún con vida, se acercó para darle el tiro de gracia. Ya bajo el manto de la noche, la masacre continuó en el Trébol. Le disparó por la espalda a su hermana María Ana, de 62 años, luego a su cuñada, Juana Dillón, esposa de Miguel, en el pecho. A su hermano Miguel, de 52 años, lo asesinó de un tiro en el cuello. Y finalmente, a su otra sobrina, Cecilia, de 15 años. 8 personas en menos de 24 horas. Sorprendentemente, y en un extraño destello de algo que no podría llamarse piedad, perdonó la vida de su sobrina más pequeña, Anita, de 5 años, y de María Ercilia Gaitán, de 4 años,
la hija del peón asesinado. Las encerró en una habitación con un poco de agua y bizcochos. Quizás calculó que, por su corta edad, no podrían comprender lo sucedido y, por lo tanto, no servirían como testigos en su contra. Con la masacre completada, Banks inició la segunda fase de su plan, la coartada. Condujo su auto hasta Azul en la madrugada del 19 de abril. Buscó a un amigo, un farmacéutico, y le contó una historia de terror ensayada. Los peones Gaitán y Loíza, en un ataque de locura, habían asesinado a su familia. Él, según su relato, había sido atacado y se había defendido a tiros, matándolos. Juntos llamaron al comisario Ricardo Bidonde. Pero la historia de Banks, lejos de ser creíble, estaba plagada de fisuras. El comisario, un hombre experimentado, sospechó desde el primer momento. Las evidencias eran un grito silencioso que lo acusaba. El supuesto agujero de bala en su bota, que mostraba como prueba del ataque, era burdo. Un peritaje demostró que había sido hecho con un punzón. Las balas extraídas de los 8 cuerpos coincidían perfectamente con su rifle Winchester, y la estocada final la dio la pequeña María Ercilia Gaitán, la hija del peón. Al ser interrogada, la niña, en su inocencia, relató lo que vio. Fue el señor Mateo. 3 semanas después, acorralado por las pruebas, Mateo Banks confesó hasta el último detalle de su plan y ejecución. Más tarde, en un intento desesperado, se retractaría, alegando torturas que nunca pudo probar. El juicio, celebrado en marzo de 1923, no se realizó en un tribunal, sino en el salón del Sport Club de Azul, para poder albergar a la multitud de curiosos y periodistas de todo el país. Fue un fenómeno mediático sin precedentes. La prensa lo había inmortalizado como Mateocho. El público, sediento de justicia o venganza, intentó lincharlo en varias ocasiones, obligando a desplegar un fuerte operativo policial. A pesar de los esfuerzos de su abogado, Luis Larraín, fue condenado a reclusión perpetua. Una apelación en 1924 ante un tribunal de La Plata, con un nuevo y teatral abogado llamado Antonio Palacios Cini, solo sirvió para confirmar la sentencia. Mateo Banks fue enviado al presidio más austral y temido del mundo, la cárcel de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Allí pasó los siguientes 25 años de su vida. Entre los muros helados, el asesino múltiple se transformó. Se ganó el apodo de El Místico. Se pasaba los días rezando, fabricó un rosario con los botones de su uniforme y aseguraba tener éxtasis religiosos y conversaciones con los santos. Mantuvo su versión de inocencia en cada entrevista que concedió a la prensa, que nunca perdió el interés en él. El 10 de junio de 1949, tras cumplir su condena y beneficiado por la buena conducta, fue liberado. Con 76 años, se mudó a Buenos Aires, adoptando el nombre falso de Eduardo Morgan. Se instaló en una modesta pensión en el barrio de Flores. Su libertad, sin embargo, duró apenas unas horas. Ese mismo día, mientras tomaba un baño, resbaló, se golpeó la cabeza y murió. Un final tan banal para una vida tan brutal. Fue enterrado en una tumba anónima en el cementerio de La Chacarita. Su historia inspiró tangos y leyendas, y dejó un manuscrito de 1200 páginas que, lamentablemente, se perdió. El caso Mateocho sigue siendo un crudo recordatorio de cómo la presión por el dinero y el estatus puede aniquilar la humanidad de una persona, dejando solo un monstruo. Saltamos ahora a 1973. Argentina vivía una época de convulsión política y social, con el regreso del peronismo y una creciente violencia. En este contexto, un crimen de características insólitamente macabras sacudió a la opinión pública, no por la cantidad de víctimas, sino por el grotesco destino que sufrió el cuerpo del occiso. La protagonista de esta historia es Emilia Basil, una inmigrante libanesa de 58 años que se convertiría en leyenda bajo el apodo de La Turca. Su caso es un descenso a los infiernos de la desesperación, donde los problemas económicos y las tensiones personales culminaron en un acto de canibalismo y desmembramiento. Emilia Basil había nacido en el Líbano en 1911 y, como tantos otros, cruzó el océano en la década de 1940
en busca de un futuro próspero en Buenos Aires. Sus primeros años fueron de trabajo duro en un frigorífico, pero su suerte pareció cambiar al casarse con Felipe Coronel Rueda, un hombre 13 años más joven que ella. Juntos tuvieron 3 hijas, Florinda, Rosa y Mirta. Con el esfuerzo de la familia, lograron abrir su propio restaurante de comida árabe, Yamile, en la esquina de la avenida Garay y la calle Pichincha, en el barrio de San Cristóbal. El sueño parecía cumplido, pero pronto se convirtió en una pesadilla. El negocio no prosperaba, las deudas se acumulaban y el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir, creando una atmósfera de tensión constante. Para agravar la situación, en el fondo del mismo local vivía José Petriella, un comerciante italiano de 60 años, dueño de la propiedad. Según declararía Emilia más tarde, Petriella no era solo su casero, sino también su amante. Una relación tóxica en la que, según ella, él la extorsionaba constantemente. Le exigía el pago del alquiler que no podían afrontar y cuando no había dinero, la presionaba para obtener favores sexuales a cambio de silencio y paciencia con la deuda. La presión se volvió insoportable. El 24 de marzo de 1973, durante una de estas discusiones, la ira de Emilia explotó. En un arrebato de furia, tomó una cuerda de nylon y estranguló a Petriella hasta la muerte. El asesinato fue solo el primer acto de una obra macabra. Lo que Emilia hizo a continuación fue lo que grabó su nombre a fuego en la crónica negra argentina. Para deshacerse del cuerpo, una mujer corpulenta y acostumbrada al trabajo de carnicería por su pasado en el frigorífico, lo arrastró a la cocina del restaurante. Allí, con los mismos cuchillos que usaba para preparar el kebab y el shawarma, descuartizó metódicamente el cadáver de su amante. Separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Y luego, en un acto que desafía toda comprensión, troceó parte de la carne y la cocinó en una gran olla, la misma que usaba para las preparaciones del restaurante. Los restos óseos y las partes que no cocinó fueron guardados en una caja de madera, mezclados con frutas y cubiertos con bolsas de arpillera. La leyenda urbana, alimentada por el periodismo sensacionalista de la época, afirma que Emilia sirvió la carne de Petriella a sus clientes en forma de empanadas árabes. Aunque nunca se pudo probar fehacientemente que algún comensal la ingiriera, la sola posibilidad desató una ola de horror y fascinación morbosa. El crimen no tardó en salir a la luz. 4 días después, el 28 de marzo, una vecina, alarmada por un olor nauseabundo que emanaba del restaurante, llamó a la policía. Los oficiales llegaron al local Yamile y se encontraron con una escena dantesca. Dentro de la caja de madera, hallaron los restos de José Petriella en avanzado estado de descomposición. El hallazgo más espeluznante fue el cráneo, que había sido hervido, envuelto en papel de diario y escondido dentro de un balde. Al ser interrogada, Emilia Basil se mostró fría y desafiante. Inicialmente negó todo, pero las pruebas eran irrefutables. Finalmente, ante el juez Juan Carlos Liporace, confesó su crimen sin un ápice de remordimiento, pronunciando una frase que se volvería célebre: «Lo hice y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces». Su frialdad pétrea, su falta total de empatía, impactaron a la sociedad argentina. En el juicio, su defensa intentó argumentar que había actuado en legítima defensa, que Petriella había intentado estrangularla primero y que ella solo se había defendido. La fiscalía, sin embargo, no creyó su versión y pidió una condena de 16 años de prisión. El juez Salvador María Laverne aceptó la petición, pero en un giro legal, un nuevo abogado defensor logró anular el fallo por tecnicismos. El caso recayó en el juzgado de Jorge Sandro, quien finalmente la condenó a una pena mucho menor, 10 años de prisión por homicidio simple, considerando que había actuado bajo un estado de emoción violenta. Emilia cumplió su condena en la cárcel de mujeres. Su esposo e hijas, a pesar de haber convivido con los restos del cadáver durante días, fueron desvinculados del crimen. En noviembre de 1979, tras cumplir 2/3 de su sentencia, obtuvo la libertad condicional y desapareció de la vida pública. El restaurante Yamile, que alguna vez representó la esperanza de una inmigrante por alcanzar la prosperidad y amasar una pequeña fortuna,
se convirtió para siempre en el escenario de uno de los crímenes más bizarros y perturbadores de la historia argentina. Estamos a mitad de camino en este oscuro recorrido por la historia criminal de Argentina, y las historias que hemos visto son un crudo reflejo de las sombras que pueden anidar en el corazón humano. Si este análisis profundo y detallado te está resultando interesante, te pido que nos apoyes. No olvides darle a like, compartir este video con quienes creas que pueden apreciarlo y, por supuesto, suscribirte a El Relator Oscuro. Cada apoyo, cada inversión de tu tiempo en nuestro contenido nos proporciona los recursos necesarios para seguir desenterrando estas impactantes historias. Y recuerda, si tu curiosidad va más allá de los crímenes resueltos y te fascinan los enigmas que desafían la explicación, te invito a que visites y te suscribas a nuestro nuevo canal, El Relator de Misterios. Allí exploramos misterios que te dejarán pensando durante días. Súmate ahora y no te pierdas ni un solo episodio. Ahora, prepárense, porque el siguiente caso nos presenta a un joven cuyo rostro angelical escondía al demonio más prolífico de la historia argentina. Continuamos con Carlos Robledo Puch, el infame Ángel de la Muerte. A principios de la década de 1970, la sociedad argentina fue aterrorizada por una serie de crímenes brutales, aparentemente inconexos, que se caracterizaban por su violencia desmedida y la frialdad de su ejecución. Detrás de esta ola de sangre se encontraba un joven de apenas 19 años, cuya apariencia era la antítesis de sus actos. Con sus rizos rubios, sus ojos azules y su rostro infantil, parecía un querubín extraviado, pero la prensa lo bautizaría con un nombre que reflejaba su verdadera naturaleza, el Ángel de la Muerte o el Ángel Negro. Su nombre real era Carlos Eduardo Robledo Puch y es considerado, hasta el día de hoy, el mayor asesino en serie de la historia argentina. En menos de un año, entre marzo de 1970 y 1 y febrero de 1972, cometió 11 asesinatos a sangre fría, 17 robos, una violación, 2 raptos y 2 abusos. Su móvil nunca fue claro. No parecía ser el dinero su principal motivación, sino el placer de robar y matar. Nacido el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires, Robledo Puch creció en un hogar de clase media trabajadora en el barrio de Olivos, una zona residencial acomodada al norte de la ciudad. Su padre, Víctor, era un obrero en la planta de General Motors. Su madre, Josefa, era una ama de casa abnegada que lo sobreprotegía. A pesar de la modesta economía familiar, que los obligaba a comprar fiado en el almacén del barrio, sus padres se esforzaron por darle una buena educación y refinarlo, obligándolo a estudiar piano durante 7 años, algo que Carlos detestaba profundamente. Era un niño tímido, de pocas palabras, que contrastaba con un temperamento explosivo que le ganó el apodo de leche hervida entre quienes lo conocían. Abandonó la escuela secundaria sin terminarla y ya desde adolescente comenzó a cometer pequeños robos en el barrio, pero nadie podía imaginar lo que vendría después. La escalada de violencia comenzó cuando conoció a Jorge Ibáñez en la escuela. Juntos formaron una dupla letal. Su primer asesinato ocurrió el 3 de mayo de 1971. Entraron a robar a una casa de repuestos de autos en Vicente López. Dentro estaban el dueño, José Bianchi, y su esposa. Sin dudarlo, Robledo Puch le disparó a Bianchi, matándolo. Luego, junto a Ibáñez, violaron a la esposa del hombre, quien sobrevivió al ataque para testificar. A partir de ahí, los crímenes se sucedieron con una frecuencia aterradora. El 14 de mayo, entraron al boliche en Amur en Olivos y asesinaron a tiros a 2 empleados que dormían en el lugar, Manuel Godoy y Pedro Mastronardi. Su único botín, apenas 350 pesos de la época. El 24 de mayo, en un supermercado, mataron al sereno Juan Scatón. Después de ejecutarlo, en un acto de desprecio absoluto por la vida humana, se sentaron a beber whisky sobre su cadáver. La crueldad era su firma. El 13 de junio, raptaron, violaron y asesinaron a una joven modelo de 16 años, Virginia Rodríguez. 11 días después, repitieron el modus operandi con Ana María Dinardo, de 23 años, a quien ejecutaron en el mismo lugar.
En agosto de 1971, su cómplice, Jorge Ibáñez, murió en un extraño accidente de auto en el que Robledo Puig también estaba presente y salió ileso, lo que siempre ha generado sospechas. Lejos de detenerse, el Ángel Negro buscó un nuevo socio, Héctor Somoza. Con él, su raid sangriento continuó. En noviembre de 1971, asesinaron a Raúl del Bene en un supermercado y a Juan Rosas y Bienvenido Ferrini, serenos de una concesionaria de autos, en 2 robos distintos. La policía estaba desconcertada. Los crímenes eran demasiado violentos para simples robos. El valor de lo robado era a menudo insignificante comparado con la brutalidad empleada. La caída de Robledo Puig llegó por un acto de traición y un descuido. El 3 de febrero de 1972, él y Somoza entraron a robar a una ferretería en Carúpa, partido de Tigre. Asesinaron al sereno, Manuel Acevedo. Durante una discusión por el botín, Robledo Puig mató a su propio cómplice, Héctor Somoza, de un disparo. Luego, para asegurarse de que no lo pudieran identificar, tomó un soplete que encontraron en el lugar y le quemó el rostro. Pero en su apuro, cometió un error fatal. Olvidó revisar los bolsillos de Somoza. La policía, al encontrar el cuerpo, halló en su pantalón la cédula de identidad. Ese documento los llevó directamente a Carlos Robledo Puig. Fue arrestado al día siguiente. En la comisaría, con una calma que heló la sangre de los oficiales, confesó uno por uno sus 11 asesinatos y decenas de robos. El juicio, en 1980, fue un espectáculo. Robledo Puig se mostró desafiante y arrogante. En un momento, gritó al tribunal: «Esto es un circo romano. Algún día voy a salir y los voy a matar a todos». Fue condenado a la pena máxima que existía en la legislación argentina, reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Los peritajes psiquiátricos lo definieron como un psicópata, un perverso con plena conciencia de sus actos, que mataba por placer y no por necesidad. Hoy, con más de 70 años, Carlos Robledo Puig lleva más de 52 años en prisión, siendo el preso que más tiempo ha pasado tras las rejas en la historia de Argentina. Su caso inspiró libros, documentales y la exitosa película El Ángel, 2018, y su figura sigue siendo un objeto de estudio y fascinación, el recordatorio de que, a veces, el mal más puro puede esconderse detrás del rostro más angelical. Nos trasladamos a un tiempo mucho más reciente, a un caso que sacudió los cimientos de un tranquilo barrio de Buenos Aires y que nos confronta con el horror de la violencia intrafamiliar. El 24 de mayo de 2025, en el barrio de Villa Crespo, una llamada al servicio de emergencias destapó una tragedia de proporciones devastadoras. En el interior de un departamento de la calle Aguirre, la policía descubrió una escena que helaría la sangre del más experimentado de los oficiales. Los cuerpos de una familia entera yacían sin vida. Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años, su esposa, Laura Leguizamón, de 51, y sus 2 hijos adolescentes, Ian, de 15 años, e Ivo, de 13. Todos presentaban múltiples y brutales heridas de arma blanca. La investigación, desde el primer momento, se inclinó hacia la hipótesis más desoladora: un caso de homicidio múltiple seguido de suicidio, perpetrado por uno de los miembros de la familia. Los indicios apuntaban a Laura Leguizamón como la autora de la masacre. En la escena se encontraron elementos que parecían corroborar esta teoría. Una nota suicida en la cocina, cuyo contenido no trascendió en su totalidad, pero que aludía a profundos conflictos. El cuerpo de Laura presentaba heridas que parecían autoinfligidas, y en sus manos se encontraron cabellos que correspondían a los de su esposo e hijos, señal de una lucha feroz. Crucialmente, no había señales de que las puertas o ventanas hubieran sido forzadas, lo que prácticamente descartaba la intervención de un tercero o un móvil de robo. El costo de esta tragedia no fue económico, sino humano, y de la forma más cruel posible. Los detalles de la autopsia revelaron la hazaña del ataque. Bernardo, el padre, tenía 3 puñaladas, pero la furia se había concentrado en los hijos. Ian e Ivo presentaban entre 10 y 12 heridas de cuchillo cada uno,
una violencia descontrolada y difícil de comprender. El cuerpo de Ian, el mayor, fue encontrado en el pasillo, en una posición que sugería un intento desesperado por escapar del horror que se había desatado en su propio hogar. El caso, por su naturaleza y la corta edad de las víctimas, generó una profunda conmoción en la sociedad argentina y abrió un intenso debate sobre la salud mental, la depresión y las presiones de la vida moderna que pueden llevar a una persona a un punto de quiebre tan extremo. La familia Seltzer Leguizamón era, en apariencia, una familia normal, sin problemas económicos acuciantes ni denuncias previas de violencia. Este hecho hizo que la tragedia fuera aún más impactante, recordándole a la sociedad que el monstruo a veces no viene de afuera, sino que puede despertar en el seno del lugar que debería ser el más seguro del mundo, el propio hogar. El triple crimen de Villa Crespo es una herida reciente en la memoria colectiva, un símbolo sombrío de las tragedias silenciosas que pueden gestarse detrás de las puertas cerradas. Nuestro último caso nos sumerge en un mundo de apariencias, disputas matrimoniales y una codicia tan fría que es capaz de tasar y pagar por la vida de una persona. Nos referimos al caso de José Luis Arce, un hombre que, para evitar un divorcio costoso y quedarse con todos los activos conyugales, orquestó el asesinato de su propia esposa, Rosana Galiano. Este crimen, ocurrido en 2008 en la localidad de Exaltación de la Cruz, es un ejemplo escalofriante de hasta dónde puede llegar una persona para proteger su dinero. José Luis Arce y Rosana Galiano formaban, a los ojos de muchos, una pareja exitosa. Vivían en una buena casa, tenían 2 hijos pequeños y gozaban de una posición económica acomodada. Sin embargo, puertas adentro, la relación estaba completamente rota. Se encontraban en medio de un proceso de divorcio conflictivo y contencioso. La principal disputa, como en tantos otros casos, era la división de bienes. Arce no estaba dispuesto a ceder la parte que legalmente le correspondía a Rosana. La idea de ver su patrimonio disminuido se convirtió en una obsesión que lo llevaría a tomar el camino más oscuro. En lugar de aceptar los términos legales, Arce decidió que había una solución más barata y definitiva: eliminar a Rosana. A través de intermediarios, contrató a un grupo de sicarios. El plan se ejecutó en la noche del 16 de enero de 2008. Rosana estaba en su casa, El Quincho, hablando por teléfono con su hermana. De repente, la comunicación se cortó con un grito. Los sicarios habían irrumpido en la vivienda y la habían ejecutado con 4 disparos. Desde el primer momento, Arce intentó montar una escena de dolor y sorpresa, presentándose como un viudo desconsolado. Sin embargo, su actuación no convenció a los investigadores. Las inconsistencias en su relato, su comportamiento errático y, sobre todo, el móvil económico evidente, lo pusieron en el centro de las sospechas. La investigación, liderada por el fiscal Marcelo Barona Quintián, comenzó a tirar del hilo y descubrió la trama. Las pericias telefónicas fueron clave. Demostraron la comunicación entre Arce, su madre, Elsa Aguilar, quien también fue cómplice, y los sicarios antes y después del crimen. El juicio fue largo y mediático. En 2011, José Luis Arce fue condenado a prisión perpetua como autor intelectual del homicidio de su esposa, calificado por el vínculo, por placer y codicia, y por haber sido cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas. Su madre, Elsa Aguilar, también recibió la misma pena por su participación en la planificación. Los sicarios materiales también fueron condenados. El caso Arce se convirtió en un paradigma del femicidio por encargo, una cruda demostración de cómo la codicia puede llevar a un hombre a pagar para que asesinen a la madre de sus propios hijos, valorando más el dinero y las propiedades que la vida humana. Hemos viajado a través de 5 abismos de la condición humana, 5 de los casos más impactantes de la historia criminal argentina. Desde la calculada masacre familiar de Mateocho, impulsada por las deudas, pasando por el horror visceral de Emilia Basil, la violencia psicopática y sin sentido del Ángel Negro, la implosión trágica de una familia en Villa Crespo, hasta la fría conspiración monetaria del viudo Arce. Cada uno de estos relatos, a su manera, nos muestra una faceta distinta del mal. Nos enseñan cómo la codicia,
el miedo a la pérdida, los trastornos mentales o la simple maldad pueden empujar a las personas a cometer actos que desafían toda comprensión. Estas historias no solo nos horrorizan, sino que nos obligan a reflexionar sobre las profundidades del alma, las presiones sociales y las devastadoras consecuencias de la búsqueda desenfrenada de dinero y poder. Si este video te ha impactado y valoras este tipo de investigación seria y profunda, te pido una vez más que no olvides darle like, compartirlo y, fundamentalmente, suscribirte a El Relator Oscuro para no perderte nuestro próximo contenido. Cada apoyo, cada contribución que haces a nuestro canal nos permite financiar el tiempo y los recursos para seguir desentrañando estas complejas historias. Y si tu mente inquieta busca misterios que aún no tienen respuesta, te invito por última vez a que te sumes a nuestra nueva comunidad en El Relator de Misterios. Explora con nosotros los enigmas que el mundo aún no ha logrado descifrar. Gracias por acompañarnos en este viaje por la oscuridad. La cita es en el próximo episodio de El Relator Oscuro. Hasta la próxima.